Mis amados, un tema que hemos venido desarrollando ya durante varias semanas, titulado Como en los tiempos de Noé. Esto en el entendimiento de lo que dijo nuestro Maestro, nuestro Mesías, Señor y Salvador Yeshua, que antes de su regreso, los tiempos que viviríamos en nuestra sociedad, o los tiempos que viviría la sociedad antes del regreso del Mesías, serían similares a los tiempos ¿de quién? De Noé. Entonces, si serían similares a los tiempos de Noé, pues tenemos que ver cómo vivía la sociedad de aquel entonces, la sociedad del tiempo de Noé, pero también nos atañe entender cómo vivía ¿quién? Noé, porque Noé sería el ejemplo a seguir. Las sociedades de aquel entonces serían el ejemplo a no seguir, lo que no debemos hacer. Pero Noé es el ejemplo de lo que nosotros sí debemos hacer. Y hemos venido estudiando esto en el Génesis capítulo 6. Por favor, abra su Biblia en Génesis capítulo 6. Hace 8 días estábamos en el versículo 8, ¿cierto? Viendo Génesis 6:8, entendiendo lo que dice, lo que significaba: y Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Y entendimos esa parte de qué significa ser hallado en gracia ante los ojos de Yahweh. Eso lo estuvimos estudiando, eso lo entendimos, eso lo vimos hace 8 días. Pero hoy vamos a continuar sobre el versículo 9. Amén. Versículo 9. Dice Génesis 6:9. Esta es la historia de Noé. ¿La historia de quién? De Noé. Miren, nos van a contar ¿qué? Una historia. Y esta historia empieza así: Noé, varón justo. Qué bendición. Qué hermoso sería que de nosotros se escribiera una historia y que el encabezado de la historia fuera Carlos, varón justo. O ponga su nombre, ¿sí? Por ejemplo, Marta, mujer justa. ¿Sí o no, Martica? ¿Le suena? Ponga su nombre allí. Carlos, Marta, María, Laura, como lo quiera llamar, ¿sí? Llámese como se llame, Liliana, sea su nombre, así sea su nombre bien complicado, así sea Edwin Joanny, no importa. ¿Sí o no, Edwin? Como sea. Pero lo importa es que usted pueda estar vinculado a una historia como esta. Porque Noé se convierte en nuestro referente. Y él es ese modelo también para seguir. Porque Noé fue un tipo y un símbolo del Mesías. Por tanto, nosotros debemos entender cómo vivió Noé en medio de una sociedad que vivía perdida, en medio de una sociedad que se apartaba cada día del temor de Dios. Hubo un hombre, Noé, el cual, dice esta historia, empieza diciendo: Noé, varón ¿qué? Justo. Por tanto, nosotros estamos llamados a ser ¿qué? Justos. La palabra justo que aparece allí en hebreo es la palabra tzadik. Tzadik. La palabra tzadik en hebreo significa andar a la medida o practicar justicia. Andar de acuerdo a la medida o practicar ¿qué? Justicia. Y eso fue precisamente lo que hizo Noé, a diferencia de todos sus coetáneos, a diferencia de todas las personas que vivieron con él. ¿Qué es justicia? Creo que de eso hemos hablado, pero es necesario que nosotros volvamos a ver algunas cosas de esto. La palabra justicia en hebrea, porque justo es aquel que practica ¿qué? La justicia. Entonces definiremos el justo como aquel que practica ¿qué? La justicia. Aquel que anda conforme a la medida o practica la justicia. Por tanto, tenemos la palabra justicia, que en idioma hebreo es tzedek o tzedekah. Tzedek o tzedekah. Esta palabra tzedek o tzedekah, que se traduce comúnmente como justicia,
viene de una palabra raíz hebrea que es la palabra sadak. Y la palabra sadak en hebreo significa ser recto, no estar desviado, no desviarse del camino, no salirse de la medida exacta o justa. También sadak, esta raíz, significa vivir de acuerdo con las normas o leyes absolutas establecidas. Es decir, que somos justos cuando vivimos conforme a las normas superiores, a las normas absolutas, no a las relativas, a las superiores. Por tanto, no estamos hablando meramente de normas humanas, o sea, hechas por hombres, sino las normas, las leyes, los principios trazados ¿por quién? Por el eterno Dios. La justicia en el contexto hebreo viene a ser una medida, ¿sí? Así como nosotros tenemos una medida lineal, ¿sí? Hablamos por eso del metro, ¿no? Hablamos del metro, ¿sí? Por lo general el metro se calculó aproximadamente la abertura de un paso, ¿sí? De ahí salen todas esas medidas, lo que era la milla. La milla eran 1000 pasos, pero pues ya se concertó de cuánto debía ser un metro, y decimos que un metro equivale a 100 centímetros, ¿sí? Y obviamente los centímetros, pues cada uno de esos viene en sus medidas y salen en medidas exactas. Y hoy por hoy nosotros manejamos muchas medidas exactas, y es necesario para poder desarrollar mejor la tecnología, la construcción, todo esto, teniendo medidas exactas. Y nosotros manejamos mucho la medida del metro, estamos acostumbrados a esto del metro, y para nosotros un metro es un metro, no es un metro y un centímetro, o no son 99 centímetros, hay una medida ¿qué? Exacta. Asimismo, la justicia es una medida ¿qué? Exacta, y es una medida que es dada por medio de la Torá, por medio de la palabra de Dios, por medio de la ley de Dios, por medio de sus mandamientos. Veamos lo que dice Isaías 42:21. Y Yahweh se agradó en el propósito de su justicia y engrandeció la Torá y la magnificó. El propósito de su justicia se halla ¿en dónde? En la Torá. ¿En dónde se halla el propósito de la justicia de Dios? En la Torá, la cual Él engrandeció, la cual Él magnificó, exaltó. El mismo Yahweh exaltó su Torá, exaltó su ley. Y nosotros no somos absolutamente nadie ni nada para descalificar la Torá de Dios, la ley de Dios. Comúnmente los hombres descalifican la ley de Dios, comúnmente la rechazan, la hacen a un lado, la apartan. Pero en vez de apartarnos de ella, tenemos que someternos a ella, adecuarnos a esa medida. El problema es que no nos queremos someter a la medida de la Torá, la cual es el propósito de su justicia. Por tanto, la Torá tiene un propósito. La Torá es el propósito mismo de la justicia, y es venir a ser una medida exacta para cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos que ir construyendo nuestra vida, y para construir nuestra vida debemos usar medidas ¿qué? Exactas. Y las medidas exactas en la construcción de su vida día a día están dadas por la Torá de Dios, la ley o la instrucción de Dios. A mí me gusta más traducir la palabra Torá como instrucción antes que como ley. Obviamente es una instrucción que se imparte para ser cumplida. Por eso, como la instrucción que da la Torá debe ser cumplida, por eso es que se constituye en una ley, porque debe ser cumplida, porque no es un consejo, no es si tal vez a usted le parece o no le parece, no, debe ser cumplida. Es como cuando alguien va a hacer va a usar los elementos químicos para crear algo, y para crear algo específico debe usar las medidas ¿qué? Exactas en la combinación. Asimismo, cuando va a hacer un alimento debe usar las medidas exactas. Si se pasa de sal, entonces le queda ¿qué? Salado, ¿sí? Si se pasa de cocción, se le queman los alimentos. Todo tiene siempre ¿qué? Medidas exactas.
Tenemos que aprender a vivir en esto. El problema es que no queremos sujetar nuestra vida a las medidas de la Torá. Cuando las medidas de la Torá son buenas para nosotros, las medidas de la Torá son bendición para nosotros, pero lamentablemente hay un rechazo. Y por eso es que la sociedad en la que vivimos actualmente no es una sociedad que pueda vivir para Dios, porque no se quiere someter a la ley de Dios, a la instrucción de Dios. Más bien busca cómo saltarse la ley de Dios, más bien buscan cómo infringir la ley de Dios, y en todo momento están planeando cómo obstruir la ley de Dios. Y cuando algo no les conviene, dice que son leyes arcaicas, pasadas de tiempo, que ya no se aplican en este momento, y tratan de una u otra manera sacar del entorno, sacar de su vida las leyes divinas, las leyes de Dios. Pero dice la Biblia que Noé vivió en medio de una sociedad como esa, pero este hombre se mantuvo ¿qué? Justo, es decir, no renunció a vivir de acuerdo a la medida de la justicia. Entonces el profeta Isaías dice: y Yahweh se agradó en el propósito de su justicia, por tanto engrandeció la Torá y la magnificó. La Torá es el propósito ¿de qué? De la justicia. Sin Torá no hay justicia verdadera. Yo no puedo hacer justicia omitiendo la Torá de Dios. Yo no puedo reemplazar la Torá de Dios por mis propias leyes, por mis propias normas, porque mis leyes y normas terminarán siendo corruptas, muchas de ellas. La ley del eterno Dios es diferente, es engrandecida y es magnificada por Él. Mire lo que dice Salmo 119, 160. Salmo 119. El Salmo 119 es un hermoso poema escrito en acróstico. Cuando uno lo lee en hebreo se da cuenta del acróstico. En español pues usted no va a ver el acróstico, pero en hebreo sí. Cuando usted lee el Salmo 119 en idioma hebreo se da cuenta que los primeros 8 versículos que componen un verso, empiezan esos primeros 8 versículos, primeras 8 líneas, empiezan con la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph. Luego los siguientes 8 versículos van con la segunda letra del alfabeto hebreo, Bet. Luego la tercera, cuarta, quinta, hasta terminar los últimos 8 versículos, las últimas 8 líneas, empezando cada línea, las últimas 8 con la última letra del alfabeto hebreo, que es la Tav, la letra Tav, la última. Y todo esto del Salmo 119 es un poema de exaltación de la Torá de Dios, de la palabra de Dios, de cómo esto trae propósito y trae luz a nosotros, cómo trae sabiduría y entendimiento. Es hermoso, lea el Salmo 119 y estúdielo, y usted se va a dar cuenta ahí de unas cosas muy grandes y especiales. Dice el Salmo 119, 160: lo principal de tu palabra es que es verdad y eterna sentencia de toda tu justicia. ¿Qué es lo principal de la palabra de Dios? ¿Qué es qué? Verdad. ¿Sí? Lo principal de tu palabra. Yo sé que en algunas Biblias dice, creo que la sumatoria, la suma, dice así. La suma no es que esté mal traducida, no, es correcto, pero la palabra que aparece allí es la palabra principal, ¿sí? Que habla de algo, de lo destacado de algo. Y dice: lo principal de tu palabra es que es verdad. Esa es la base de la palabra de Dios. Por eso nosotros no debemos tener temor de vivir conforme a la palabra, porque la palabra es ¿qué? Verdad. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Es verdad. Tu palabra es verdad, decía Yeshua, dijo: Padre, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. ¿En qué nos santificamos? En la verdad. ¿Pero qué es la verdad? La palabra. Esa es la palabra que nos santificamos, pero en la palabra de Dios. Es en sus mandamientos, es en su Torá
que nosotros vamos a lograr santificación, que nosotros vamos a vivir en verdad. No vamos a vivir en engaño, no vamos a vivir en maldición, vamos a vivir en la verdad. Esa es la base de la palabra, que está dada en la verdad. Hoy vivimos un mundo de engaño, un mundo de mentiras, de falacias, un mundo que constantemente está queriendo mostrar la mentira como una verdad. Y lamentablemente el modelo que tenemos de sociedad se está acostumbrando al engaño, y nos acostumbramos al engaño, y vemos el engaño y ya nos pasa por enfrente y ya no lo diferenciamos, ya no discernimos. Por eso es que vivimos como vivimos. Por eso es que los corruptos se pueden alzar y se pueden colocar como presidentes, como gobernadores, como alcaldes, como senadores. Por eso es que vivimos en una sociedad como esta, en donde el engaño pulula, en donde el engaño está abierto, en donde dicen y dicen cantidad de cosas y la gente le cree, a pesar de las evidencias, ¿sí? que muestran las cosas. La gente se deja llevar por el engaño, porque una cosa le dicen repetidamente, y un engaño, una mentira dicha muchas veces se convierte en una verdad. Y por eso es que vivimos una sociedad como la que vivimos, una sociedad de mucha injusticia. ¿O de qué es lo que más nos quejamos nosotros? ¿No de eso? ¡Ay, tantas injusticias! Tantas injusticias. ¿Quién hará justicia? Pues nosotros mismos ni siquiera queremos vivir en justicia, porque cuando renunciamos a vivir conforme a la palabra de Dios, estamos renunciando a vivir la justicia de ella. Y la justicia de ella parte de la base que es ¿qué? Verdad. Es decir, que si renunciamos a vivir conforme a la palabra, es porque estamos decidiendo vivir en engaño, en falsedad, en mentira. Porque quien renuncia a la palabra no puede vivir en verdad. Solo la palabra puede proveer la verdad suficiente para la vida de cada uno de nosotros. Y obviamente eso va a hacer que nosotros tengamos que estar continuamente en conflicto con el mundo. Vamos a vivir un conflicto continuamente, sí. Y eso es lo que muchos no quieren pagar el precio. Ese precio es un precio muy alto, porque al estar yo viviendo en la verdad, pues me voy a encontrar continuamente con personas que están en el engaño. Y eso es complicado, es difícil, pero yo debo permanecer en la verdad. No me debo mover un solo centímetro de la verdad, entendiendo que en la palabra está la verdad. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga la sociedad, no importa lo que vengan a decir, no importa si es mi casa, si es mi familia, o sea lo que sea. Yo tengo que permanecer ¿en qué? En la verdad, porque el propósito es que se conviertan ellos a mí y no yo a ellos. Porque si yo me convierto a ellos, estaré renunciando a la verdad de Dios, a la verdad absoluta, a la verdad suprema, para irme detrás de un engaño, detrás de una mentira. Y dice la palabra: lo principal de tu palabra es que es verdad, y eterna sentencia de toda tu justicia. Mire que la sentencia que se ejecutará en medio del juicio de Dios será basado ¿en qué? En la palabra. Porque la palabra es la sentencia de la justicia. Todos, dice la palabra, que todos un día nos presentaremos ante el tribunal del Señor, ¿o no? ¿Sí? Y nos presentaremos ante Él. Y obviamente la sentencia que cada uno de nosotros va a recibir será conforme a la justicia de Dios, es decir, conforme a su palabra. Y si usted y yo vivimos conforme a la palabra, pues la sentencia será ¿qué? Favorable, será de bendición. Pero si renunciamos en algún momento a vivir conforme a la palabra, para dar rienda suelta a nuestros placeres, a nuestros deseos, para conformarnos a este mundo, para vivir conforme vive este mundo, pues la sentencia no podrá ser favorable. Nosotros debemos entender esa situación, que la palabra entonces tiene como base la verdad, y al tener la verdad se constituye en la sentencia eterna de la justicia. Por eso cada uno de nosotros seremos juzgados conforme a la palabra de Dios. Y cuando yo digo cada uno de nosotros, estoy hablando de todo el ser humano. No estoy hablando de cada uno de los que estamos aquí. Todo ser humano, crea en Dios o no, sea ateo, agnóstico,
crea o no crea, sea lo que sea, así crea en otros dioses o no crea en nada. Porque es que no hay gente que no crea en nada. Creen en algo. El hecho que alguien no crea en Dios no quiere decir que no creen en algo. Por ejemplo, hay unos que no creen en Dios, pero creen que sus antepasados fueron los chimpancés. Sí, lo defienden. No, es que yo vengo del mono. Yo soy mi antepasado era un mico, era un orangután, y yo evolucioné, yo creo esa verdad y la defienden. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me cuesta más trabajo creer eso que creer que fui creado y que en Dios hay propósito, y no creer que soy el resultado del azar, de las meras coincidencias de un proceso evolutivo. Entonces la gente cree en algo, y allá no importa en qué condición va a estar el hombre, todos serán juzgados con la misma medida, porque no habrá una medida para otros. La medida será igual, estándar, y esa medida será la justicia de Dios, y la justicia de Dios es su palabra, la cual tiene como base ¿qué? La verdad. ¿Cuál es la base de la palabra? La base de la palabra, la verdad. La medida de la justicia, ¿cuál es? La palabra. A ver, vamos. La medida de la justicia, ¿cuál es? La palabra. La base de la palabra, ¿cuál es? La verdad. Es decir, que en esa medida no hay engaño. Es la medida precisa. Por eso el juez justo lo hará. Y para muchos, cuando se enfrenten a esa medida, saldrán entonces con menos medida. Verán que en su vida faltó medida, que no crecieron a la estatura de la perfección que se requiere. Por eso cuando nosotros venimos al Señor, nosotros empezamos a ser edificados en Él, hasta que alcancemos una ¿qué? Una estatura, dice la palabra, hasta que alcancemos la estatura de la perfección. Es decir, la estatura de un varón ¿qué? Perfecto como Cristo. Un varón como Cristo. Mire, se nos pone una medida, se nos da un propósito. ¿Cuál es el propósito al que hay que aspirar? Ser como el Mesías, llegar a ser como Él, como Yeshua fue. Esa es nuestra medida, esa es la medida perfecta, porque en Él está toda la justicia, en Él está toda la verdad. Él lo dijo: yo soy la verdad. Por tanto, Él es la base misma de toda la palabra. Él es la base de toda justicia. Y nosotros tenemos que llegar a ser como Yeshua. Cuando venimos a Él, empezamos entonces ese crecimiento. Y a medida que adaptamos nuestra vida a la palabra y nos alimentamos en la palabra, empezamos nuestro desarrollo y crecimiento. Así como los niños. Cuando un niño está recién nacido, siempre tiene que ir al control ¿de qué? De desarrollo y crecimiento, ¿cierto? A mí me tocó con mi hija, ¿no? Ir allá constantemente, llevarla, ¿sí? Al control. Y mi esposa mantenía muy pendiente de eso, ya tenía una medida. ¿Cuánto iba creciendo? ¿Cuánto iba creciendo? Nosotros tenemos que llegar a la estatura de un varón ¿qué? Perfecto. Pero esa medida nos la da la palabra. Y cuando yo voy alimentando mi vida a la palabra, mi alma al alimento de la palabra, rechazando mis convicciones propias para amoldarme a la palabra, empiezo a crecer. No me voy a quedar estancado, empiezo a crecer espiritualmente. Si usted no pudo crecer físicamente a la estatura que quería, por lo menos lo puede hacer espiritualmente. Sí, claro, ya no se queje. No, me quedé chiquitico, me quedé chiquitica. No, pues crezca espiritualmente por lo menos. Aunque dicen por ahí, ¿no?, que los mejores perfumes vienen en empaque pequeño. Pero que eso no sea una excusa para no crecer espiritualmente. Si no lo hizo físicamente, por lo menos hágalo espiritualmente. Y que podamos realmente crecer. Yo me siento que físicamente me quedé estancado. Si me comparo con mis familiares por parte de papá. Mi familiar más bajo por parte de papá mide 1,90. Ese es el bajito. Entonces yo digo: Señor, ¿por qué no pude crecer un poquito más? ¿Sí?
Entonces es una situación que no, debe haber en nosotros el deseo de crecimiento espiritual. Y eso es lo que tenía Noé, evidentemente. En una sociedad que cada día decrecía en lo moral, decrecía en lo espiritual, descendían en su moral, en su espiritualidad, en todas estas áreas. Noé era un hombre que crecía día a día, conocía a Dios, se entregaba a Él, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Por eso, mis amados, debemos entender lo importante de la palabra, pues la base de la palabra es la verdad, y por tanto se constituye ella en la sentencia eterna de toda justicia. Toda sentencia será entonces de acuerdo a ¿qué? A la palabra. Cuando usted y yo nos presentemos al Señor, va a ser de acuerdo a la palabra. Amén. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Segundo libro de Samuel 22-21. Mire lo que dice, segundo libro de Samuel 22-21. Dice: Yahweh me recompensará conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me dará el pago, o me pagará. Ojo, Yahweh me recompensará conforme a mi justicia. La recompensa que cada uno de nosotros recibirá será de acuerdo a ¿qué? A la justicia que nosotros hayamos desarrollado. Si desarrollamos una justicia conforme a la justicia de Dios, o conforme a lo que nosotros creíamos era justicia. Porque es que no se trata de mi pensamiento, no se trata de lo que yo creo que es justicia. Se trata de lo que Dios ha dicho que es justicia. Y a esa justicia es que yo debo moldearme. Yo debo aplicar a esa justicia. Yo no puedo buscar torcer o moldear la justicia de Dios a mi justicia y usarla a mi amaño, a mi conveniencia. No, yo debo tomar mi vida y moldearla. Y muchas veces para moldear nuestra vida a la justicia de Dios, tenemos que deshacer nuestra vida, tenemos que ser quebrantados, tenemos que ser deshechos, tenemos que volver a ser armados. A veces estamos tan desproporcionados a la justicia de Dios que no hay de otra, ser destruidos totalmente para poder ser formados en el Señor. Es renuncia a lo que nosotros hemos levantado en nuestra propia justicia, en lo que creemos. Hay gente que dice: yo no necesito de Dios, y se justifican a sí mismos. Es que yo soy buena persona. Pregúntele a mi esposa y verá que yo soy un buen esposo, soy un buen padre, soy un buen hijo, soy un buen empleado, me considero un buen ciudadano. No necesito de nada más, no necesito de Dios, basta con lo que yo hago. Entonces busca su propia justicia. Su justicia está a su propia medida, pero esa medida se va a quedar corta frente a la medida ¿de quién? Del eterno Dios. Eso era lo que pasaba con los religiosos. Mire, cuando una persona se justifica a sí misma, así diga que no cree en Dios, es porque es religiosa. Así no crea en Dios, porque se está haciendo a sí mismo ¿qué? Su propio Dios. Sí, no cree en el eterno Dios, creador de los cielos y la tierra, pero cree que Él mismo es su propio Dios. Él es su propia deidad. Ha desarrollado egolatría en sí mismo. ¿Sí? Hay una egolatría. Hay una idolatría hacia sí mismo, porque piensa que es prudente en su propio pensamiento. Eso es lo que cree, y ha desarrollado un modelo de justicia de acuerdo a su percepción. Pero como la mente del hombre comúnmente por naturaleza es corrupta, lo que él piensa que es bueno, para Dios es abominación. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender o no? Muchas veces cuando el hombre desarrolla su propia justicia basado en lo que él cree o piensa, esa justicia termina siendo trapo de inmundicia frente a Dios. Porque lo que el hombre cree para sí mismo que es bueno, para Dios es inmundicia, sencillamente. Y nosotros estamos llamados a desarrollar nuestra vida es en la justicia de Dios. Y por eso allí dice en el libro de Samuel, capítulo 22, versículo 21, Yahweh me recompensará conforme a mi justicia. Sí,
De acuerdo a la justicia que cada uno de ustedes desarrolle, será recompensado. Si su justicia fue desarrollada conforme a la justicia de Dios, así será recompensado. Pero si fue por fuera de la justicia de Dios, también será recompensado de la misma manera. Y conforme a la limpieza de mis manos, me dará el pago o me pagará. Eso es lo que nosotros debemos entender, y eso es lo que el hombre continuamente ignora. Que un día será juzgado de acuerdo a la justicia que desarrolló. Los hombres en el tiempo de Noé habían desarrollado su propia justicia, su propia cultura, su propia política, y vivían conforme a lo que ellos creían. Sin embargo, Noé era un hombre diferente, que se estaba ligando solamente a la justicia de Dios. Por eso dice primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 32. Busque ahí, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 32. Tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, y condenarás al malvado, haciendo recaer sobre su cabeza conforme a su proceder, y justificarás al justo, dándole conforme a su justicia. Tú oirás desde el cielo y actuarás. Algunos piensan que Dios sencillamente es un títere que podemos manejar a nuestro antojo. Lo que se le olvida es que Él va a actuar. La cuestión es que somos nosotros los que estamos actuando ahora. Pero llegará el momento del juicio de Dios en el que Él va a actuar. Y Él empezará a actuar. Y cuando Él actúe, dice que Él será quien juzgue, quien traiga justicia. Y dice, y condenarás al malvado, haciendo recaer sobre su cabeza conforme a su proceder. Cada persona será juzgada de acuerdo a ¿qué? ¿De acuerdo a qué? A su proceder, es decir, a su manera de vivir. Sí. Cada uno de nosotros seremos juzgados cuando vayamos allá delante del Señor. Nuestro proceder, nuestra manera de actuar, nuestra vida será puesta en balanza. Y si nuestra vida fue acorde a lo que dice la palabra de Dios, resultará en bendición y en justicia para nosotros. Pero cuando la vida de alguien sea puesta en balanza y ésta no dio la suficiente medida, de acuerdo a la medida de la justicia de Dios, dice que de acuerdo a su proceder, así mismo recaerá su condenación. Serán condenados. Por eso nosotros tenemos que saber cómo actuar. Actuar con sabiduría, actuar con inteligencia, actuar de acuerdo a lo que el eterno Dios ha demandado y muestra en su palabra. Mi actuar no puede ser aleatorio. Mi actuar no puede estar condicionado a las situaciones que se presenten. Mi actuar debe ser conforme a lo que dice la palabra y no depende de las situaciones que se vengan. Ay, pastor, es que a usted le tocará vivir eso. Ay, a ver si yo lo quiero ver actuando ahí. Sí. Y yo les digo, claro, en mi vida he actuado de la manera que no debo actuar en ciertas situaciones, pero he podido reflexionar sobre eso y he podido pedirle perdón al Señor, y ha venido otra prueba y he podido ver un cambio sustancial en mi vida, cambio que se va generando a medida que yo voy adaptando mi vida a la palabra de Dios. Por eso no puede ser que nosotros actuemos de la misma manera que actuábamos hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años. Porque si seguimos actuando de la misma manera, quiere decir que no ha habido cambios en nosotros. Quiere decir que no ha habido una evolución en nosotros. Y no estoy hablando de la evolución darwiniana, ¿no? Estoy hablando de un crecimiento verdadero espiritual. Se espera que el Carlos Rabat de hoy sea muy diferente al que fue ayer, y que el de mañana sea muy diferente al que fue hoy. Debo ir en alza, debo ir hacia arriba. Por tanto, mi actuar y mi proceder van a determinar aún mi eternidad. Su actuar, su proceder determinarán su
eternidad. Cuando sean puestas nuestro actuar, nuestras acciones sean puestas en balanza, en la medida justa de Dios, ¿será que saldremos bien librados? ¿Será que vamos a tener la medida de la palabra o vamos a resultar faltos? La justicia de Dios va a pesar mucho más. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, mis amados. Ser creyente, ser cristiano, ser hijo de Dios demanda un verdadero compromiso con el eterno Dios. Y un vivir ya no para nosotros, sino de acuerdo a su palabra y a su voluntad. Esto era lo que hacía diferente a Noé. Por eso fue hallado diferente. Por eso él halló gracia delante de Dios. Las demás personas no, las demás generaciones que habían allí no. Por eso, a pesar de tantas personas que vivían en antaño, solo él y su familia pudieron entrar ¿a dónde? A la barca. Solo él y su familia. Y se requiere determinación para vivir en un tiempo como el que estamos viviendo, mis amados. Se requiere determinación. Se requiere estar llenos del Espíritu de Dios para poder enfrentar las situaciones que estamos viviendo el tiempo de hoy. Se requiere vivir tomados de la mano del Mesías, sin soltarnos de Él, puesto nuestra mirada en el Mesías para poder hacer la voluntad del Padre Celestial, para poder correr la buena carrera, para poder avanzar, para no retroceder. Se requiere estar en el Señor, se requiere estar fijado en Él, se requiere estar atado a Él, lleno del Espíritu de Dios, lleno de su gloria, lleno de su instrucción, porque su Espíritu será el que nos guíe a toda verdad. Esta es una generación diferente, porque es la generación que será testigo del retorno del Mesías. Por eso esta es una generación en donde todo va a tender a polarizarse. El que peca, peque aún más, dice la palabra. Pero el que se santifica, santifíquese aún más. Aquí no nos podemos poner con liviandad. O somos o no somos. Ser o no ser. He ahí la cuestión. Ya estamos acá nosotros entrando en el campo de la filosofía. Es el tiempo de la definición, iglesia. Estos mensajes no tienen otro propósito que definirnos. ¿Somos o no somos? Y por eso dice allí: tú oirás del cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos y condenarás al malvado, haciendo recaer sobre su cabeza conforme a su proceder, y justificarás al justo, dándole conforme a su justicia. Así como recaerá sobre el malvado condenación, sobre el justo vendrá de acuerdo a su justicia recompensa. Amén. Amén. Porque Dios es Dios justo. Él es justo. Recuerdo cuando yo estaba prestando servicio, ¿sí?, en la policía. Yo no formaba con la compañía en la que estaba allí, porque pues yo trabajaba en las oficinas del comandante. Pero un día me comentó uno de los que estaban allí, uno de los compañeros, me dijo: uy, no, estoy cansado, llevamos un mes sin salir a descanso. Yo: un mes, ¿y por qué no han salido a descanso? Todos los días les tocaba presentarse a la estación, ni un solo día habían descansado. Y yo: ¿y por qué? No, porque mi capitán nos castigó porque unos estaban evadiendo, y uno que sí cumple, le toca igualmente pagar por eso. Entonces, cuando llegó el comandante de todos nosotros, le dije: mi mayor, quiero comentar una situación que se está presentando en la compañía de Fray Damián. Y le comenté, y me dijo: ¿usted qué propone? Y le dije: no, pues que uno tiene que, para uno ser un buen comandante, uno tiene que saber quién es el que cumple y quién no, porque así como uno va a castigar a los que no cumplen, uno debe también recompensar y premiar a los que cumplen. Y me quedó mirando y me dijo: eso está bueno, ¿y qué? Entonces le dije: no, pues si usted me permite, mi mayor, y habla con mi capitán, pues yo mismo me doy la tarea de poder hacer esto,
porque es que me parece injusto que los que cumplan estén castigados. Y verdad, hicimos esto, y él llamó al capitán, y incluso el capitán se estaba hasta molestando, ¿no? Y lo llamó y le dijo: mire esto, escuche lo que dice este auxiliar. Imagina un auxiliar hablando de un oficial. Y le dije: sí, vamos a hacerlo. Y verdad, lo hicimos. Y tracé una forma de poder verificar, ¿cierto? Que se verificara esto. Y empezaron entonces así, y se dio una cuestión de incentivos. A los que cumplían se les daba un fin de semana, todo un fin de semana, sábado y domingo, de descanso. Y a los que no cumplían, no descansaban. ¿Qué empezó a suceder? Todos empezaron a cumplir. Y esa compañía se convirtió en el modelo de la compañía, de las demás compañías, en el cumplimiento. Nadie ya se evadía. Claro, porque uno tiene que desarrollar un sistema ¿qué? De justicia. Claro, lo más fácil es todos castigados. Pero nuestro Dios es Dios eterno, que Él es justo. Al malvado hará recaer condenación, pero al justo le dará conforme a su justicia. Por eso dice la palabra: díganle al justo que le irá bien. ¿Cómo le irá al justo? Bien. No se canse de hacer justicia. Venza el mal con el bien, dice la palabra. La Biblia dice: no se cansen de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien. Venzan el mal con el bien. Nosotros no podemos rendirnos. Sí, yo sé que ante un mundo como el que vivimos, uno dice: uy, pero es que uno le da una cosa que le sube y le baja, le sube y le baja. ¿Sí? Cuando uno ve unas cosas tan injustas, y los que no hicieron nada y los que no hicieron las cosas como son, se llevan el premio. Sí, obviamente eso nos da a nosotros, pero no por eso yo voy a empezar a actuar igual que los demás. No por eso yo me voy a moldar a esa situación. No, si ellos lo quieren hacer así, allá ellos, porque yo no busco la recompensa del hombre. Yo busco una recompensa que es superior, la recompensa que viene de los cielos, recompensa que da el mismo Dios creador de los cielos y la tierra. Amén. Esa es la recompensa que buscamos, no recompensa de hombres. No recompensa de hombres. Si buscáramos recompensa de hombres, sencillo, tendríamos que conformarnos a este mundo. Por eso la palabra dice: no se conformen, le dijo el Señor, no se conformen a este mundo. Es decir, no hagan de ustedes un molde conforme a este mundo. No se moldeen, no permitan que el mundo los moldee. No se conformen a este mundo, entendiendo que el mundo y sus placeres, dijo el Señor, pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y sus deseos, ¿qué? Pasan, son pasajeros. Ese es el problema, que este mundo es pasajero, y muchas veces le apostamos todo a lo pasajero y ponemos en riesgo lo eterno. ¿Y por qué pasa eso? Porque no tenemos discernimiento, porque solamente tenemos nuestra visión física, solamente vemos las cosas de este mundo, punto. Lo que podemos ver, palpar. ¿Sí? Yo puedo palpar, tocar, eso existe. Si no lo puedo palpar, tocar, ver, oler, medir, tomar, lo que sea, entonces no existe. Porque es que lo eterno se tiene que ver por lo espiritual. Y una persona que se moldea a este mundo nunca va a desarrollar sus sentidos espirituales, solamente sus sentidos físicos, emocionales, pero lo espiritual nunca. Y nosotros debemos entender que si bien el malvado recibirá condenación conforme a su proceder, el justo recibirá también conforme a su justicia. Y vuelvo, les digo, la palabra dice: díganle al justo, comuníquenle al justo que le irá bien. Porque nosotros propendemos es por hacer justicia. Justicia, la justicia de Dios, amén. La justicia de Dios, amén. Por eso, mis amados, debemos entender que cuando nosotros vivimos conforme a la justicia de Dios, no seremos destruidos junto con el malvado. Y eso lo entendió Noé. Noé entendía que se precipitaba de parte de Dios un juicio. Él no sabía cómo iba a ser el juicio, pero entendía que iba a venir un juicio de parte del eterno Dios.
Y él sabía que la recompensa de él no sería igual que la del malvado, igual que lo que dijo Abraham. Por eso Abraham, ahí cuando encontramos en Génesis capítulo 18 versículo 23, dice: entonces acercándose Abraham le dijo a Dios: ¿destruirás al justo con el malvado? ¿Destruirás al justo con el malvado? Estamos viviendo en un sistema, mis amados, en donde la maldad ha entrado en una desproporción enorme. Se ha exacerbado. Está en su plena efervescencia la maldad. Parece un Alka-Seltzer, ¿no? Las dos ahí, ¿no? La maldad está pululando. Ese es el sistema en el que estamos viviendo. Sin embargo, no podemos dejarnos arrastrar de ese sistema, entendiendo que el Señor no destruirá al justo juntamente con el malvado, pues cada uno recibirá ¿qué? Recompensa. Y mi recompensa, yo no quiero recibir la recompensa del malvado. Y si recibo la recompensa del malvado es porque me amoldé a la misma vida del malvado. Pero si mi recompensa es la de la justicia, entonces estoy esperando un galardón grande, una grande bendición de parte del eterno Dios. Amén. Por eso Abraham le dijo: ¿destruirás al justo con el malvado? Y me llama la atención lo que dice el profeta Ezequiel, Ezequiel 18:21. Dice Ezequiel 18:21: por tanto, si el malvado se arrepiente de todo el pecado que hizo y guarda todas mis leyes y hace conforme al decreto y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. ¿Hay esperanza para el malvado? Sí. Si no, ninguno de nosotros estuviera aquí. Porque todos nosotros estábamos bajo maldad, bajo pecado, ¿o no? Claro, si no hubiese esperanza para el malvado, ninguno estaríamos aquí. Pero es precisamente porque hay esperanza para el malvado que nosotros hemos tenido esperanza. Por tanto, si el malvado se arrepiente, esa palabra arrepentirse, shuv, teshuvah, shuv, volver, shuv, volver. El arrepentimiento es un regresarse. Es un regresarse a la fuente de donde se salió, de lo que se dejó, lo que se abandonó. Eso es el arrepentimiento. El hombre desde un principio abandonó la gloria de Dios. Dejó la gloria de Dios. Yendo tras de su pecado, se alejó de Dios, del eterno Dios. Eso fue lo que hizo el ser humano. Escogió su propio camino. Escogió ser Dios él mismo. Y en su caminar empezó a alejarse, a alejarse. Y el Señor lo que llama es que vuélvanse. El arrepentimiento es eso, el volverse. Porque es que el volverse a Dios es renunciar a mí mismo. Cuando Adán junto con su mujer estaban en Edén, la tentación fue esa: si toman de aquel árbol, sabe Dios que serán como Dios. Y esa fue la decisión. Por tanto, mientras más me alejo del eterno Dios, es porque más me estoy haciendo a mí mismo Dios. Me estoy deificando a mí mismo. Un paso más de alejamiento de Dios, me deifico a mí mismo. Me vuelvo más que mi propio Dios. Otro más, yo mismo. Se levanta más mi egolatría. Soy yo Dios. No necesito de nadie más. Yo soy Dios. Pero cuando renuncio a esto, empiezo a renunciar a esa deificación que he hecho de mí mismo para acercarme a la fuente divina verdadera. Entonces doy un paso de regreso, es una renuncia. Otro paso, renuncia. ¿Estoy qué? Menguando, menguando, menguando. Para cuando llego a Él, ya no soy yo. Ahora Él vive en mí. Y para mí, el vivir se constituye Él. Y aún el morir es ganancia. Y cuando habla del morir es ganancia, está hablando es al morir a mí mismo. Es una ganancia para mí. Porque ahora es Él en mí, no yo en mí. No sé si me hago entender.
Y eso es lo que mantiene al hombre alejado, su deificación, que se ha hecho a sí mismo un ídolo, se ha hecho a sí mismo un Dios. Y eso es lo que mantiene al ser humano continuamente alejado. Por eso dice: por tanto, si el malvado se arrepiente de todo el pecado que hizo y guarda todas mis leyes y hace conforme al decreto y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Me llama la atención que la palabra malvado, que está traducido allí en idioma hebreo, cuando se tradujo al griego, es decir, a la Septuaginta, que se conoce así, que es la versión griega de las escrituras traducidas del idioma hebreo al griego, la palabra malvado que usa la Septuaginta, ¿cuál cree que es? Es la palabra anomos. Anomos. Y la palabra griega anomos significa el violador de la ley, o el que vive sin ley. Cuando yo vivo sin la ley de Dios, es porque pretendo lo mío. El eterno Dios les había dado una orden, una ley: no tomen de aquel árbol, de todos los árboles del huerto podrán comer, mas de aquel que está en medio del huerto, de ese no podrán comer, porque el día que de él coma ciertamente morirán. Sencillamente tenían que aprender a entender esto, a entender que había Dios por encima de ellos. Sin embargo, se dejaron engañar, enredar, y vino el enemigo y les dijo: ciertamente dice Dios esto, porque Él sabe que el día que lo coman serán abiertos sus ojos y serán como Dios. Entonces buscaron ir en contra de la ley de Dios, anomía, violación de la ley, para hacer ¿qué? Lo propio. Es decir, que la violación de la ley viene como resultado de la búsqueda de mis propios beneficios, de lo que yo quiero y aspiro. En ese caso, ellos aspiraban ¿a qué? A ser como Dios. Entonces ignoraron la ley de Dios, la violaron, la violentaron y empezaron a apartarse para deificarse ellos. Es decir, que a medida que yo violo la ley de Dios, la Torah de Dios, me estoy deificando. Y a medida que continúo en esa violación continua, sistemática de la ley de Dios, estoy continuamente violando la ley del eterno Dios. Lo que estoy haciendo es levantar un ídolo de mí mismo. Pero cuando yo me vuelvo hacia el eterno Dios es porque voy a someterme ¿a quién? A su ley. Para volverme a Dios no hay otra forma que someterme a su ley. Para volverme a Él debo someterme a su Torah. Y a medida que me someto a su Torah, renuncio a lo mío para que Él sea en mí, transformando todo mi ser. Y por eso dice acá: por tanto, si el violador, si lo tomamos en cuenta de acuerdo a la traducción que hace la Septuaginta, la traducción al griego, del idioma hebreo al griego, si tomamos allí la palabra anomos, por tanto, si el violador de la ley, si el violador de la Torah se arrepiente de todo el pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Violación de la ley, lo dice el apóstol Juan, ¿no? Eso lo dijo el apóstol Juan. El pecado es violación de la ley. Por tanto, si el violador de la ley se arrepiente de toda la violación de la ley que hizo, guardando mis leyes, y hace conforme al decreto y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. ¿Ciertamente qué? Vivirá y no morirá. Nosotros, por tanto, estamos llamados a eso. Entonces me llama la atención lo que veíamos antes con Abraham en Génesis 18:23. Pues Abraham empezó a hablar con el eterno Dios cuando le comunicó la destrucción que iba a venir sobre ¿quién? Sobre Sodoma. Porque la Biblia dice que los tiempos antes del regreso del Señor serán similares a los tiempos de Noé y a los tiempos de ¿quién? De Lot. Dice que serán tiempos como en los de Noé y los de Lot. Y hace las dos comparaciones. Y Abraham entiende esto. Y Abraham ahora se da cuenta que va a venir una destrucción sobre todas esas regiones. Se había levantado una generación de malvados. Una generación terrible. Una generación que no glorificaba al eterno Dios. Una generación que sencillamente buscaba ¿qué?
lo propio. De hecho, era tan terrible esta generación que no guardaban el derecho al forastero, al extranjero. Cuando nosotros vemos, las escrituras hablan respecto al comportamiento o al trato que había que dárseles a los extranjeros. Y dice, tratarás al extranjero como a uno de tu propia casa. No le harás injusticia, ni le maltratarás, ni te aprovecharás de él. Imagínense, ¿qué tal que eso? Es que, uy, no, la Biblia, eso es pura religiosidad. ¿Qué tal que eso lo aplicáramos en nuestras sociedades? ¿Cómo se abusa, por ejemplo, de personas que están viviendo en otros países como extranjeros? Nada más el caso de nuestros nacionales que están viviendo acá en la frontera, Venezuela, mire eso. Los que se van para otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, como algunas personas lamentablemente prefieren irse indocumentados, sin embargo, son extranjeros. Porque la Biblia no dice si son indocumentados o no son indocumentados. Eso ya no lo inventamos nosotros por este lado. ¿Y cómo abusan de los extranjeros? Como están indocumentados, entonces los ponen a hacer cualquier cosa y los explotan, y tal vez le pagan, tal vez no, y hacen con ellos vejámenes y una cantidad de cosas. ¿Qué tal que entendiéramos semejante religiosidad de la palabra? ¿Será muy religioso propender por el bienestar aún de los extranjeros? Tomarás al extranjero como a uno de tu propia casa. No le harás mal ni le harás daño. Propenderás por el bien. De hecho, dice la Biblia que había que atenderles. Y por eso cuando Abraham, habitando en su propia tierra, en la tierra en la que él estaba, porque recuerde que su sobrino Lot se había ido a vivir al otro lado del charco. ¿Sí? Sí, como Abraham le dijo, si para donde tú tomes, yo tomo para el otro lado. Y Abraham vivía al lado contrario donde vivía su sobrino. Y de repente ve venir a 3 hombres. Para él son 3 caminantes, 3 extranjeros. Y cuando los ve venir, inmediatamente sale a recibirlos. Mis señores, mire cómo le dice, mis señores, bienvenidos, sigan, por favor, sigan a mi casa, descansen. Sara, vaya con las empleadas, prepare comida, prepare carne, traiga leche, traiga mantequilla, traiga agua para atender a estos forasteros, a estos extranjeros. Mira Abraham, ¿sí? ¿Era un hombre justo Abraham? Y empezó él allí, dice que empezaron a estos hombres a comer con él. Y Abraham hasta ese momento no sabía que era ¿qué? Ángeles que el Señor había mandado. Claro, porque habían tomado su forma humana allí. Y le dicen a él lo que va a suceder. Y 2 de estos se internan hacia la ciudad de Sodoma. Y dice cuando llegaron allá, ¿cómo lo recibieron? También igualito que Abraham, ¿cierto? A los dos de ellos se fueron para Sodoma y lo recibieron, ¿cierto? Traigan pan, traigan agua, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? Los iban a ¿qué? A violentar. Los querían violar. Pero había un justo en medio de ellos que los recibió en su casa, Lot. Y prefirió exponer su propia vida. Ahora algunos dicen, pero ¿cómo Lot pudo exponer la vida de sus hijas? Bueno, eso tiene una explicación, pero no las puedo dar ahora. Porque él no expuso en realidad la vida de sus hijas. Algunos dicen, pero es que él les dijo, les doy mis hijas. Eso tiene su explicación. Porque Lot en ningún momento expuso la vida de sus hijas y se los puedo demostrar. Pero eso se lo explico luego. Sí, porque ya no tengo tiempo. ¿Me pongo a explicar acá? Entonces salimos a la 1. No importa, no. Entonces, este hombre le recibió a ellos allí. Le recibió, exponiendo su propia vida, porque en todo momento fue la vida de Lot la que estuvo expuesta. En realidad, nunca la vida de sus hijas estuvo expuesta, y se los puedo mostrar bíblicamente. Entonces Lot expuso su propia vida. Pues, de todas maneras tenía la influencia ¿de quién? De Abraham. Y estos hombres querían violentar. Permítanos, sáquenlos, los queremos tener. Y empezaron, y dice que golpearon a Lot. Lo golpearon, lo ultrajaron. Entonces ahí fue donde estos ángeles tuvieron que intervenir. Hacían lo opuesto. Sodoma, Gomorra, eran generaciones, eran sociedades que se habían levantado en contra de lo que el mismo Dios había establecido.
y se levantaban a hacer la maldad, injusticia, improperios. Imagínese uno pasando por una ciudad de esas. No, pobrecito, ¿se imagina uno pasando por ahí? Lo lamentaría toda su vida. Era una situación tremenda. Y por eso la palabra muestra allí a Lot como ese hombre, ese justo aún, que comúnmente se afligía, ¿no? Dice la palabra que comúnmente estaba afligiendo su alma frente a todas las situaciones, frente a todos los vejámenes que se veían. Eso lo dice el apóstol Pedro. Mire lo que dice el apóstol Pedro, si quiere le muestro, segunda de Pedro 2:7. Segunda de Pedro 2:7 dice: y libró al justo Lot, abrumado por la conducta nefasta de los malvados, de los violadores de la ley, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Nosotros, mis amados, estamos llamados entonces a obrar ¿en qué? En justicia. No importa el escenario que nos rodee. No importa en las condiciones en las que crecimos. No importa en donde estemos. Tenemos que prevalecer y permanecer como justos. Así sea donde usted viva o donde se desarrolle su vida. Sea en su casa, sea en el colegio, sea en la universidad, sea en su trabajo, donde quiera que esté. Nosotros debemos entender que vivimos rodeados de un sistema injusto. Y ese sistema injusto siempre va a querer venir a sofocarnos, nos va a querer permear. Ese sistema nos va a querer convertir a él. Pero no importa, mis amados, cómo sea el sistema, cuán injusto sea el sistema, tenemos que permanecer como justos. Esa fue la diferencia que marcó Noé con las generaciones con las que vivió. Por eso empieza la historia de Noé con esa referencia. Esta es la historia de Noé. Noé, varón justo. ¿Cuántos quieren ser justos delante del Señor? Que de nosotros escriba una historia en los cielos, en donde esté registrado nuestro nombre, y que esa historia sea encabezada de esa manera. Yo quiero que mi historia sea encabezada así. Yo quiero que sea así. Yo anhelo que mi historia sea escrita así en los cielos. Carlos Rabat, varón justo. Es mi deseo. Pero para poder ser justo tengo que actuar en justicia. No se puede ser justo actuando conforme al mundo. Y para actuar en justicia hay que renunciar a muchas cosas que aún nosotros mismos deseamos. Pero yo anhelo que mi historia se escriba así. Qué historia tan impresionante. Ahí en Génesis 6:9. Esta es la historia de Noé. Noé, varón justo. ¿Cuántos quieren reescribir su historia? ¿Cuántos quieren que se escriba una nueva historia en sus vidas? Yo anhelo eso. Que el testimonio de mi historia en el Señor sea escrito de esa manera. Ese debe ser nuestro anhelo. Obviamente no estoy diciendo que es fácil. De hecho, si usted va a intentarlo hacer en sus propias fuerzas, ni lo haga, porque va a fracasar. De una vez se lo digo. Porque esto solo es posible hacerlo en el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, imposible será hacerlo. Porque es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Mesías que mora en nosotros, que nos guía a toda verdad. La base de la palabra es la verdad, y la sentencia de la justicia es
la palabra. Es decir, que en realidad sí, la base de la justicia es ¿qué? La verdad. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pies en esta mañana?